le tocó? Pues muy dura. Todos los días he ido a 1000, y ha cambiado el tiempo, lluvia, un poco de frío, ha habido de todo, ¿no? Saqué de Roglic a los primeros kilómetros, ha sido un poco locura y eso, o sea, el pelotón se ha roto en 1000 pedazos y al final Movistar también ha puesto un ritmo muy duro y en la última subida, pues bueno, ya pensando un poco más en la etapa, ¿no? Porque se ha visto que Roglic estaba muy sólido y también y que sería difícil, ¿no? De sacarle tanto tiempo. Pero bueno, tampoco ha podido ser ni etapa ni nada y bueno, al final con el podio pues contentos, ¿no? Después de lo perdido en la primera etapa, pues valoro positivamente porque bueno, después de la primera etapa perdiendo 50 segundos lo veía casi imposible, ¿no? Entrar en el podio y bueno, pues yo creo que he ido mejorando día a día y pues al final pues, un podio pues que me sale muy bien otro año más y bueno, esperemos que vengan muchos más y a ver si podemos estar más arriba. Y era un vídeo que tienes que estar adelante, ¿no? Porque las bajadas también se podrían romper, se ha ido muy rápido y bueno, pues al final vas arriesgando quizá más de lo esperado, de lo que quieres, pero tienes que estar delante bien colocado y ya te digo, ¿no? Pues al final Movistar ha crecido muy duro y se ha ido a 1000 y hemos intentado un poco, ¿no? Yo he tratado también en Isua, pero se ha visto que estaba pletórico y ya te he dicho que bueno, al final estábamos yo por lo menos pensando más en la etapa que en la final.